Bien, el día de hoy el tema es prueba de hipótesis para dos poblaciones, tema que hemos estado viendo ya durante esta semana. En un video anterior explicábamos la metodología que se seguía para la prueba de hipótesis para comparación de dos medias. En esta ocasión vamos a seguir viendo este tema, pero también aprovechar una herramienta que tenemos a nuestra mano, que es asequible para nosotros. En este caso, lo que es Excel. El Excel tiene una gran cantidad de funciones que nos permiten a nosotros hacer cálculos estadísticos, entre ellos el cálculo estadístico descriptivo, pero también tiene, en este caso, un poderoso programa de análisis de información que incluso nos permite realizar pruebas de hipótesis tanto para la media en muestra grande, muestra pequeña y en el caso de muestra pequeña en sus diferentes variantes. En este caso, nosotros es la herramienta que vamos a ver en esta ocasión aplicada a algunos ejemplos. Como sabemos, las pruebas de hipótesis se utilizan en el análisis estadístico para probar supuestos acerca de una población, si esos supuestos son ciertas o no. Ya lo hemos visto, si dos medias son iguales o son diferentes, o si alguna de esas medias es mayor o es menor que la otra. En este caso, el paquete de herramientas que vamos a usar nosotros es el análisis de datos, es un análisis de Excel y estaremos ocupando básicamente una parte de esas funciones, de esas herramientas que tiene el análisis de datos. Vamos a conocerlo un poquito más. Si bien conocemos bastante bien el análisis de datos, es prudente que conozcamos en qué consiste. Nosotros tenemos que, cuando entramos a lo que es el análisis de datos, que sabemos que se encuentra regularmente, es una herramienta que no se encuentra activa, forma parte de los complementos, pero dado que su uso es mínimo, regularmente no se usa y hay que activarla. ¿Sí? En este caso, por lo regular se abre del lado izquierdo en la parte superior, estando activada lo que es el icono de datos, lo que es la herramienta de datos, y aparece el análisis de datos. Ya hemos usado algunos de ellos, algunas de las diferentes herramientas que tiene, entre ellos lo que es el análisis descriptivo. Ahora vamos a ver lo que son las pruebas, ¿sí? Y en este caso, nosotros dentro de las pruebas, tenemos básicamente que si nos vamos al final del análisis de datos, si se fijan está corrido el cursor aquí, nos vamos hasta el final, tenemos precisamente aquí lo que son 4 pruebas que vamos a necesitar. La prueba T para media de dos muestras emparejadas es lo que nosotros conocemos como prueba T para muestras pareadas o muestras dependientes. Luego a continuación viene la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales y la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Si recordamos cuando vimos el tema de muestras pequeñas, ¿sí? Decíamos que uno de los requisitos, que 3 requisitos se tenían que cumplir para aplicar lo que es la distribución T de Student, y entre ellos era que no se conocieran las varianzas poblacionales. Las varianzas poblacionales no se conocieran, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que no se conozcan, las podemos suponer iguales o las podemos suponer diferentes. Y esto nos da, ¿sí?, dos variantes acerca de la aplicación de la prueba T para muestras pequeñas. Entonces, tenemos en este caso la primera es la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales, y tenemos por otro lado la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Y finalmente la última es la prueba Z para muestras grandes. Quiero señalarles que estas 4 funciones nos permiten la comparación de medias. No tenemos pruebas para la comparación de proporciones, pero considero que básicamente estas herramientas que nos brinda lo que es el análisis de datos de Excel es bastante apoyo para los diferentes cálculos que tenemos que hacer de comparación de medias, ¿sí?, en el caso de prueba de hipótesis. Entonces vamos a pasar a ver cada una de ellas a través de ejemplos, ¿sí? Y empezaremos con la prueba T para muestras pareadas, que en el caso de Excel se señalan como muestras emparejadas.
Entonces, en este caso, el ejemplo que tenemos, una empresa, quiero señalarles algo antes de que continuemos. Cuando se trabajan estas pruebas, nosotros tenemos que tener la base de datos. Estas pruebas se utilizan siempre y cuando tengamos nosotros las bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que tengamos el conjunto de datos, como es en este caso. Tenemos un conjunto de datos de 2 poblaciones o de 2 muestras más bien, ¿sí? Nosotros no podríamos utilizar esa prueba si ya se nos dan las medias o se nos dan las desviaciones estándar de este conjunto de datos. No, partimos de que conocemos la base de datos porque Excel trabaja con base de datos. Entonces, aquí simplemente tenemos el planteamiento del problema. En un momento más pasaremos a Excel. Y dice, una empresa recolectora de desechos sólidos está implementando un programa de generación de composta que busca disminuir los desechos orgánicos sólidos resultado de restos de alimentos. El gerente dice que no ha habido cambio alguno en la cantidad de restos después de esa implementación. Para ello, ha registrado la cantidad en toneladas de estos desechos en 20 colonias de la ciudad antes y después del programa. Y entonces tenemos las cantidades. Si esta es la cantidad de alimentos después del programa, el Food B, porque es una base de datos que está en inglés, el Food B es la cantidad de desechos orgánicos, restos de alimentos, después de haber implementado el programa. Esta es la cantidad de desechos sólidos antes de haber implementado el programa, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos buscando es, en este caso, hacer una comparación, ¿sí? Se nos pide en este caso con un nivel de confianza del 95%, y nos preguntan, ¿el gerente tendrá razón que no ha habido ningún cambio, que se mantiene la misma cantidad antes que después? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros probar? Pues que en un momento dado, ¿sí?, las cantidades, nuestra hipótesis nula, sabemos que siempre se presenta en términos de igualdad, la cantidad promedio de alimentos, de residuos de alimentos, después del programa es exactamente igual a la cantidad de alimentos de antes del programa. Y la hipótesis alternativa sería que pues no hay diferencias en esas cantidades promedios de alimentos antes y después del programa. Eso es lo que queremos plantear. Ahí no se señala el nivel de confianza. Tenemos básicamente que nosotros implementar el 95%. Esto ya lo sabemos, que cuando no se nos da, sí, tendremos que utilizar un nivel de confianza del 95%. Y vamos a ver a la hoja de Excel. Vamos a ver en un momento dado cómo se plantea esto. Quiero señalarles que en esta hoja de Excel, si ustedes observan en las pestañas inferiores, en las pestañas, tenemos diferentes hojas. Y la primera es la base de datos. Aquí está un conjunto de base de datos que es con la que se va a trabajar. Estas son las bases de datos, o es la base de datos con diferentes columnas, con diferente información de la empresa de desechos sólidos, ¿sí?, con la cual se van a trabajar lo que son los diferentes ejemplos. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar lo que son muestras pareadas. Y tenemos aquí la misma base, la misma información que hace un momento yo les mostraba en la presentación. Esta es la misma. Tenemos un total de 20 colonias en las que se recolectó la información después de implementado el programa y antes de implementado el programa. Repito, para utilizar Excel necesitamos forzosamente lo que es la base de datos. En este caso tenemos el conjunto de datos de después del programa y antes del programa. Y vamos a trabajar el tema de muestras pequeñas dependientes o pareadas, que en el caso de Excel se dicen emparejadas, ¿sí? Nuestro primer paso, el planteamiento de la hipótesis. Sí quiero ser muy clara en cuanto a que Excel nos permite hacer el cálculo de nuestro estadístico de prueba, nos señala nuestros puntos críticos, nos arroja hasta el valor P, pero el proceso de razonamiento, el proceso de abstracción lo realizamos nosotros. La máquina no lo realiza por nosotros. Entonces, en este caso, somos nosotros quienes debemos de plantear lo que son las hipótesis. Y aquí en este caso se está planteando que este es el promedio
la hipótesis nula sería que el promedio de restos de alimentos después del programa es igual al resto de alimentos antes del programa. Y todo lo contrario en el caso de la hipótesis alternativa. Ahora, si se fijan, el segundo paso sería el cálculo del estadístico de prueba. Pero observen aquí que nosotros tenemos una tabla, ¿sí? En este caso, esta tabla, ¿sí? Es resultado de aplicar el análisis de datos y tiene diferentes valores. Tiene aquí la media, la varianza, el tamaño de la muestra, el número de observaciones tanto para lo que es el conjunto de datos de alimentos B y alimentos A. Viene el coeficiente de correlación de Pearson, que nosotros no lo vamos a utilizar. Viene la diferencia hipotética de las medias. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros iniciamos la revisión del tema, decíamos que partimos del supuesto que las poblaciones, que las medias poblacionales son iguales. Por lo tanto, si mu sub B es igual a mu sub A, ¿sí? Al restarse, pues esto nos va a dar 0. A eso se refiere la diferencia hipotética de las medias, ¿sí? Viene aquí los grados de libertad, lo voy a ampliar un poco porque no se alcanza a ver. Vienen los grados de libertad, nos dicen que es 19. Si ustedes recuerdan, tenemos muestras pareadas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un conjunto de 20 datos. Es la misma colonia, nada más hay un antes y un después. Por eso hablamos de muestras pareadas. Todos los demás elementos son exactamente iguales. Lo único que cambia es que hay una implementación de un proceso, un antes y un después. Entonces, por eso son muestras pareadas. Tenemos lo que es el estadístico T. Este es el estadístico, este sería el segundo paso. Pero también esta tabla nos arroja lo que es los puntos, en este caso, el valor P, este es el valor P, cuando tenemos una prueba de una cola. También tenemos los valores críticos de una cola. Esto que está aquí son los valores críticos de una cola. No nos sirve ni el valor P para una cola, ni los valores críticos para una cola. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando una prueba de 2 colas. Y en este caso, aquí este sería el valor P para 2 colas y estos serían los puntos críticos para 2 colas, ¿sí? ¿De dónde salió esta tabla? ¿De dónde salió esta tabla que me está dando tanta información? Pues en un momento dado, pues del análisis estadístico, ¿sí? Que vamos nosotros a aplicar. Me voy a lo que es, ¿sí? El comando de datos, entro y si se fijan, yo ya tengo lo que es el análisis de datos aquí. Le doy un clic, ¿sí? Le doy un clic y me aparece lo que es la herramienta de análisis de datos, como hace un momento se les mostraba en la presentación. Nosotros aquí tenemos, pues sabemos que tenemos diferentes herramientas, las que nosotros vamos a utilizar. Movemos nuestro cursor hasta la parte inferior y encontramos las pruebas que hace un momento vimos. La que nosotros vamos a utilizar en este caso es la prueba T para media de 2 muestras emparejadas. Así es como aparece en este caso en Excel. Le decimos aceptar y nos abre esta cuadro de diálogos y nos pide el rango de la variable 1. El rango de la variable 1, esta flechita hacia adentro nos indica que lo puedo hacer más pequeño por si me estorbase al momento de tomar mis datos. ¿Sí? Selecciono mi conjunto de 20 datos, ahí está, estoy introduciendo el rango o matriz de la variable 1, ¿sí? Me piden el rango de la variable 2, voy a tomar el conjunto de datos, en este caso de la segunda columna, ¿sí? Ahí está, ya lo tengo. Me piden la diferencia hipotética entre las medias y ya sabíamos que íbamos a dejar 0. Puedo dejarla vacía y la va a leer como 0.
Me pregunta si tengo rótulos. Sí, sí tengo rótulos. Si se acuerdan, yo el rango de datos lo tomé con todo y rótulos. Si yo por alguna razón no hubiera tomado rótulos, pues no selecciono, ¿sí?, lo que corresponde a este renglón de rótulos. Pero sí tomé los rótulos. Yo tomé el rótulo de la columna B y de la columna, el del rótulo de la columna A, que corresponde a los alimentos B, y el rótulo de la columna B, que corresponde a los alimentos A. Entonces, lo selecciono. Me dicen en un momento dado los siguientes son mis opciones de salida, y esto es algo que ustedes ya conocen. ¿Dónde quiero que aparezca esta tabla, que es la que va a aparecer? ¿Dónde quiero que aparezca? La quiero en un momento dado en una hoja nueva. En este caso no me interesa en una hoja nueva. Puede ser incluso en un libro nuevo, tampoco me interesa. Yo quiero que aparezca en esta misma hoja. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes vean de dónde sale. Y entonces selecciono rango de salida, me posiciono en el renglón. Vean cómo automáticamente, anteriormente no estaba activa esta, no estaba activa, la que se activaba era esta. Yo al momento de seleccionar rango de salida, se activa este renglón. Y entonces yo le digo el punto donde va a empezar. Aquí selecciono la primer celda a partir de donde quiero que aparezca el desplegado de mis análisis. Y le doy a aceptar. Y vean ustedes cómo me aparece exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Viene aquí, voy a ajustar el coeficiente de correlación de Pearson, como hace un momento veíamos, aparece la media. Vean, son los mismos datos, están, obviamente le tenemos que dar formato, porque en este caso nosotros tenemos que regularmente trabajamos los dígitos después del punto. Entonces tenemos ya las medias, vean, es exactamente lo mismo. Esta es la media de lo que son los desechos de alimentos después del programa de composta. Estos son los desechos de alimentos antes del programa de composta. Voy a recortar mis dígitos a dos dígitos después del punto, el conjunto de datos. Tengo aquí esto, yo no lo voy a trabajar, no lo toco, ¿sí? Tengo aquí la diferencia hipotética entre lo que sería, en este caso, diferencia hipotética las medias, me da 0. Los grados de libertad, sabemos que en este caso, como son muestras pareadas, nada más tengo lo que es un conjunto de datos en pares. Entonces tengo 19 es el grado de libertad. Tengo mi estadístico. Recordemos que en el caso de T trabajamos redondeado a 3 dígitos, ahí está. Y mi estadístico me da negativo. Quiere decir que va a quedar del lado izquierdo al momento de mi gráfica. Tengo el valor P de una cola, que en este caso, ya les decía hace un momento, yo no lo voy a trabajar, pero pues lo voy a reducir a 3 dígitos. Tengo el valor crítico también de una cola. ¿Qué quiere decir esto? Que esta herramienta a mí me da tanto la información para prueba de 2 colas como prueba de una cola. Me toca a mí, le toca a quien está realizando el análisis seleccionar cuáles son los datos. Si yo estuviera, que me sirven para mi análisis, si yo estuviera trabajando con prueba de 2 colas, los datos que me servirían serían estos, ¿sí? El valor P y el valor crítico de una cola, ¿sí? Ahora, no me toca a mí trabajar con prueba de una cola. Me toca trabajar con el conjunto de datos en la parte inferior, y entonces tengo lo que serían los datos, ¿sí?, que corresponden para plantear mi regla de decisión y para calcular el valor P. Me está dando, fíjense bien, yo con los datos que voy a trabajar va a ser con estos. El estadístico T me sirve, y lo que es, en este caso, el valor P de 2 colas, porque tenemos prueba de 2 colas, y también lo que es el valor crítico de 2 colas. Esto es lo que yo voy a trabajar. Ahora, antes de que pasemos a lo que sería
el tercer paso, la regla de decisión. Quiero señalarles que en este caso, cuando a mí me da el valor crítico de una cola, ¿sí?, no me da los signos. A mí me da el valor nada más, pero yo tengo que definir si es prueba de una cola del lado izquierdo, este valor lo tendré que poner en negativo. Si en un momento de la prueba de una cola es de extremo derecho, lo dejaré en positivo. Entonces, no me da los signos. Yo tengo que, a partir del planteamiento de mis hipótesis, determinar qué signo le corresponde. A mí nada más me arroja el valor. En el caso de una prueba de dos colas, yo sé que tengo, sí, este tiene que ser negativo y positivo. Y pasemos a ver, en este caso, lo que les acabo de señalar. A mí me dicen es prueba de dos colas, el nivel de confianza es del 95% que define mi zona de no rechazo, el nivel de significancia que me define mi zona de rechazo es del 5%, por lo tanto está dividido en dos áreas, del lado izquierdo 2.5 y del lado derecho 2.5. Entonces yo tengo que definir cuánto valen mis puntos críticos y me lo está diciendo Excel. Excel me dice, tus valores críticos valen 2.093 porque es prueba de dos colas, ¿sí? Por lo tanto, del lado negativo, del lado inferior, en la cola negativa, el valor crítico, o punto crítico, es de menos 2.093 y en el extremo superior será 2.093. Y entonces, en este caso, ¿sí?, mi regla de decisión queda, no se rechaza la hipótesis nula si T, porque estamos usando el estadístico de prueba T, queda entre menos 2.093 y 2.093. Si en un momento dado T quedara, si fuera menor a menos 2.093, que quedara del lado izquierdo de este punto crítico, se rechaza, como también si T fuera mayor a 2.093. En este caso, el valor de T del estadístico de prueba fue menos 0.901. Menos 0.901 queda del lado derecho, izquierdo, pero es mayor a menos 2.093. Queda entre este y el valor de 0, ¿sí? Por lo tanto, al ser mayor T, nuestro estadístico de prueba, al ser mayor que menos 2.093, pues no se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál no se rechaza? Pues no se rechaza esta, no se rechaza esta. La que nos indicaba, esta no se rechaza. ¿Cuál se rechaza? Pues se rechaza esta, ¿sí? Esta que nos indica que efectivamente el gerente tiene razón. No hay ningún cambio antes y después del programa de composta en la cantidad promedio de desechos sólidos resultado de alimentos. Entonces, ahora tenemos que concluir y decimos con una seguridad del 95%, existe evidencia de que la media en toneladas de comida antes y después son iguales. Y entonces aquí tenemos que decir, porque eso es la interpretación, el gerente tiene razón al afirmar que no hay diferencias. Ahí está. Entonces, tenemos la interpretación y la conclusión. Ahora, con eso estamos terminando lo que es la prueba de hipótesis, pero tenemos que obtener el valor P. Y aquí ya veíamos que también esta herramienta nos da el valor P para una cola y valor P para dos colas. En este caso tenemos ¿qué valor P? El valor P, pues aquí está de manera directa. 0.3789, miren, el valor P para dos colas. Ahí está, ¿sí? Y me dicen que el valor P es de 0.3789. En porcentaje, porque lo tenemos que poner en porcentaje, es de 37.89, que es mayor a alfa, al nivel de significancia, ¿sí? Por lo tanto, pues no se rechaza la hipótesis nula, como habíamos nosotros demostrado, empleando lo que es
el estadístico de prueba T. Entonces, este es el empleo que se le da a la hoja de Excel en el caso de muestras pareadas o muestras emparejadas, como se señala en el caso de la herramienta de Excel, ¿sí? Como vemos, es una herramienta muy útil. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. En el caso del siguiente ejemplo, nosotros tenemos ahora la prueba T. Vamos a irlos viendo conforme vayan apareciendo en lo que es el análisis de datos. Y la que sigue es la prueba T para muestras pequeñas, pero suponiendo que las varianzas poblacionales o las desviaciones estándar poblacionales son iguales. Y entonces, en este caso, vamos a pasar a ver, en este caso, el ejemplo que se nos está planteando. Nos dicen, el gerente de la empresa recolectora de desechos sólidos está seguro que se recolecta la misma cantidad de metal y de papel en las colonias más grandes de la ciudad. O sea, nos está diciendo, él piensa que es la misma cantidad de papel, de metal y de papel en las colonias más grandes. El supervisor de logística no cree que sea así, por lo que para probar su idea, registra la cantidad de ambos productos en toneladas en las 14 colonias más grandes a las que les dan el servicio y aplican una prueba de hipótesis para ello. Entonces, es una prueba de hipótesis, en este caso, lo que vamos a aplicar. Si considera que ambas poblaciones tienen un comportamiento normal, ojo, acuérdense que nosotros tenemos que, para aplicarte, tenemos que considerar que sean pequeñas, que vengan de distribuciones normales y que no se conozcan las varianzas poblacionales. En este caso, no conocemos las varianzas poblacionales, no nos las están dando. Pero, y nos están haciendo la observación que ambas poblaciones tienen un comportamiento normal y las varianzas poblacionales, aunque no las conoce, son iguales. Quiere decir que se conocen. Estamos en esta situación donde las desviaciones estándar o las poblaciones, las varianzas poblacionales son iguales. Nos preguntan, nos dicen, con un nivel de confianza del 95%, ¿quién tiene la razón? ¿El gerente o el supervisor? Y entonces se nos da esta base de datos, tenemos la cantidad de metal recogida en las 14 colonias más importantes y la cantidad de papel recogido en las 14 colonias. Nos están diciendo que se consideran que las varianzas poblacionales o desviaciones estándar poblacionales son iguales, ¿sí? Por lo tanto, el modelo que tendremos que usar, vamos a partir de este supuesto. La hipótesis nula sería que en promedio la cantidad de metal es igual al promedio de papel recogido. La hipótesis alternativa, ¿sí?, dice que esos promedios de metal y de papel son diferentes. Entonces, pasemos a ver el ejemplo que tenemos. En este caso, ya vimos las pareadas, vamos a pasar a ver, ¿sí? Si se fijan en la parte inferior, decíamos que tenemos base de datos, pareadas, y tenemos por otro lado muestras pequeñas iguales, muestras pequeñas con varianzas iguales. Eso es lo que quiere decir muestras pequeñas con varianzas iguales. Vamos a darle un clic para entrar, ¿sí? Aquí tenemos la misma base de datos con la que hace un momento nosotros estuvimos trabajando, que vimos en el caso de la presentación. Tenemos en total 14 datos, ahí están, un conjunto de 14 datos para la recolección de metal y un conjunto de 14 datos para la recolección de papel. Les recuerdo que estas bases de datos originalmente vienen en inglés, ¿sí? Por lo tanto, por eso es el nombre, ¿no? Estamos trabajando con muestras pequeñas, suponiendo varianzas iguales. Si nosotros hiciésemos el planteamiento, vamos a suponer que hiciésemos el planteamiento, esto más que nada como un repaso, partiríamos de la igualdad de las medias, en el caso de la hipótesis nula, y la desigualdad de las medias en el caso de la hipótesis alternativa. Si nosotros trabajásemos haciendo todo el cálculo sin utilizar lo que es la herramienta de Excel, tendríamos que plantear la cantidad de
elementos que tienen nuestras muestras. En el caso del metal y en el caso del papel tenemos la misma cantidad de elementos. Tendríamos que calcular nuestra media. Vean cómo están calculados. Esta es la media de la muestra, el promedio. Estamos usando las funciones de Excel. Ese sería el promedio. Lo mismo acá, tendríamos que calcular el promedio. Tendríamos que sacar la desviación estándar también de este conjunto de datos. Y aquí están, ¿sí? Esto tendríamos que usar nosotros, ¿sí? Lo mismo en el caso de la varianza, también exactamente lo mismo, aquí tenemos. Y entonces, en este caso se nos pide un nivel de confianza del 98%. Creo que allá estaba mal, es un 98% el que se nos pide. Y tendríamos que primero, sabiendo que son varianzas iguales, tendríamos que calcular la varianza mancomunada de esta manera. Aquí está, ¿sí? Y nos da una varianza mancomunada de 8.72. Repito, esto usando la metodología de los 4 pasos. Yo quiero nada más que recordemos y ante qué problema nos encontraríamos. Entonces, sacar la varianza mancomunada para poder calcular el estadístico de prueba. Y el estadístico de prueba nos dicen que sería nuestras medias 2.24 menos 9.07 sobre la raíz de 8.72, que es nuestra varianza mancomunada porque son varianzas poblacionales iguales, sobre el tamaño de la muestra, más 8.72 sobre el tamaño de la muestra 2. Y nos da un estadístico de prueba de menos 6.126. Y nuestro tercer paso sería plantear la regla de la decisión. En este caso tenemos que el estadístico de prueba fue menos 6.126. Para el caso de la regla de decisión tenemos que obtener lo que son los puntos críticos. Si nosotros tenemos que es el nivel de confianza es del 98%, tenemos un nivel de confianza del 98%, ¿sí? No del 95 como les señalaba yo en el planteamiento del problema, sino es del 98. En este caso tendríamos que nuestra zona de rechazo está repartida en los dos extremos, en las dos colas. Es una prueba bilateral. Ese 2% queda un 1% del lado izquierdo y un 1% del lado derecho. Por lo tanto, para encontrar los puntos críticos, basta con que yo pida la inversa, en este caso de t, la inversa de la distribución t, con un nivel de significancia del 1%, un área. Estoy considerando el área que traigo desde menos infinito hasta aquí. ¿Por qué? Porque sé que cuando obtenga este punto crítico va a ser el mismo de acá, pero con el signo positivo. Los grados de libertad son los grados de libertad mancomunados. Si yo sumo 14 más 14, 28, menos 2 es 26. Ahí están los grados de libertad. Y entonces me dicen que el punto crítico, vean cómo me da negativo. ¿Por qué? Porque es el área que yo traigo desde menos infinito hasta aquí. Y el área que yo traigo desde menos infinito hasta aquí es del 1%. Entonces me da menos 2.479, pero sé que en el caso del extremo superior sería 2.479. ¿Cómo me queda la regla de decisión? Me dicen, no se rechaza la hipótesis nula si t, nuestro estadístico de prueba que nos dio menos 6.126, quedara entre menos 2.479 y 2.479. Se rechazaría si quedara fuera de estos dos puntos críticos. Y en este caso efectivamente nos quedó fuera porque t es menos 6.126, que es mucho menor que menos 2.479. Por lo tanto, al ser menor, se rechaza la hipótesis nula. Repito, lo estoy haciendo con el método tradicional, con los 4 pasos, porque quiero que recordemos el proceso. Entonces yo aquí puedo señalar con una seguridad del 98%, se rechaza la hipótesis nula. ¿Cuál se rechaza? Pues esta, donde decíamos que la cantidad de metal y de papel recolectada es igual. Entonces nosotros hemos demostrado que en un momento dado
en promedio, esa cantidad recolectada de papel y de metal no son iguales, es diferente. Por lo tanto, en este caso, el gerente de logística, el supervisor de logística es el que tiene la razón. Y planteamos en ese sentido nuestra conclusión. Con una seguridad del 98% existe evidencia de que la media en toneladas de metal recolectado no es igual a la media, aquí me hace falta una A la media en toneladas de papel recolectado en las mismas hectáreas cuadradas, ¿sí? O en las mismas colonias, en las mismas colonias, aquí más que hectáreas, en las colonias. ¿Esto qué quiere decir? El supervisor está en lo correcto. Pues era el que decía que era diferente, ¿sí? Ahora el valor P, fíjense bien que en este caso yo tengo que considerar que el valor P va a estar dado por dos áreas, por la suma de esta área y por la suma de esta cuando yo mueva mi punto crítico. Acuérdense que mi primer paso sería mover mi punto crítico hacia aquí y por lo tanto también moverlo hacia acá. ¿Hacia dónde? Pues hacia donde sea, ¿sí? 6.126. Entonces mis nuevos puntos críticos son menos 6.126 y 6.126. Quiere decir que yo tengo que calcular, en este caso, el área, tengo que calcular el área, esta área que traigo desde menos infinito hasta aquí, que va a ser la misma que tengo acá. Si yo encuentro esta área, la multiplico por 2 porque va a ser la misma área que tengo acá y eso será el valor P. ¿Cómo le hago? Tengo que encontrar la nueva zona de rechazo. Y entonces, muy sencillo, pido lo que es la distribución T del lado negativo, del lado izquierdo. Y me dice, ¿cuánto vale tu X? Mi X, en este caso, es el valor de T. O sea, yo quiero el área hasta donde T vale menos 6.126. Hasta aquí. ¿Cuántos grados de libertad traigo? 26. Y me preguntan si lo quiero acumulado o no lo quiero acumulado. Y entonces yo digo, sí, sí lo quiero acumulado. Y entonces le digo verdadero. Por lo tanto, el área que me sale es pequeñísima. Es muy, muy pequeña. ¿De cuánto es esa área? Fíjense, es de 8.91 por 10 a la menos 7. Quiere decir que al lado derecho hay 6 ceros antes del punto, ¿sí? Entonces tenemos que al multiplicar esta cantidad por 2, porque este es el área nada más de aquí, es un área bien pequeñita, pero yo la tengo que multiplicar por 2 porque también tenemos que sumar a esta área porque es prueba de dos colas. Y entonces yo lo que hago es esa área, la multiplico por 2 y me da que es 0.0000178. Y ya en porcentaje, esto ya está en porcentaje, lo vamos a poner en porcentaje, ¿sí? Lo voy a poner, sería 0.0018%, que es mucho menor al nivel de significancia, que es del 2%. Si tenemos un nivel de confianza del 98%, el nivel de significancia es del 2%. Por lo tanto, comprobamos que existe evidencia de que se puede rechazar la hipótesis de la igualdad de las medias. Este sería el proceso normal, este sería el proceso que ya hemos visto. ¿Qué pasa si en un momento dado nosotros no queremos hacer esto? Porque tenemos lo que es la herramienta de Excel. Y entonces la voy a usar. Volvemos a datos, ¿sí? Entro aquí, le doy clic a lo que es la herramienta de datos, me aparece el análisis de datos y en este caso vamos a usar la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Le doy a aceptar y me pide el rango de la variable 1, que será el metal,
Ahí está. Vean cómo estoy tomando hasta los rótulos. Me pide el siguiente rango, tomando hasta los rótulos. La diferencia hipotética entre las medias, no la voy a tocar ahora. No le voy a poner ningún valor para que vean cómo aparece 0. ¿Sí? Me dicen que si tengo rótulos, sí, selecciono los rótulos. Acuérdense que al tomar el rango, yo tomo desde la primer celda que marca los rótulos. El nivel de alfa, acuérdense que aquí le cambiamos el valor, ¿sí? Decíamos que el nivel de confianza era del 98%, por lo tanto el valor de alfa es del 2%. El que viene por default en la herramienta es del 5%, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que cambiarlo si es que el nivel de confianza cambia. Entonces, ahí está. Me pide el rango de salida. Sabemos, en este caso, estamos trabajando en la misma hoja. De hecho, lo necesito en la misma hoja para hacer el comparativo sobre los datos que van a salir. Entonces, le digo que quiero la salida en esta misma hoja. Le voy a seleccionar aquí para que me quede a un lado exactamente para poder comparar. Ahí está. ¿Sí? Y le doy aceptar. Y me aparece una tabla similar a la que hace un momento veíamos. Una tabla similar a la que hace un momento veíamos. Y decimos es una muestra, una prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. Tenemos las medias aquí. Les voy a redondear dos dígitos. Y quiero que vean las medias 2.24 y 9.07. Tenemos las varianzas también, que ya las habíamos obtenido. Ahí están, vean cómo las varianzas. Y estas las obtuvimos con las funciones de Excel, las tradicionales de Excel. Tenemos las observaciones, nos dan 14. La varianza agrupada, ojo, la varianza agrupada. ¿Qué es la varianza agrupada? Pues se le conoce como varianza agrupada a la varianza mancomunada. Y vean cuánto vale la varianza mancomunada, 8.72. Aquí está el valor que nosotros traíamos. Este y este es exactamente lo mismo, 8.72. Ahí está. Hace un momento decía, no voy a darle valor a la varianza, a la diferencia hipotética entre las medias para ver cómo se nos plantea. ¿Sí? Y la diferencia hipotética, vean cuánto nos da 0. Yo no le metí ningún dato. Los grados de libertad mancomunados, ¿se acuerdan de los grados de libertad mancomunados? Aquí está 26, 14 más 14 menos 2, 26. Nos da el estadístico T, Este es el valor que de hecho utilizamos nosotros y que andamos buscando. Lo voy a dejar en 3 dígitos como acá está. Vean este valor, es exactamente el mismo. Ahí está, es exactamente el mismo. Y viene ya lo que es la prueba T de una cola, el valor T de una cola. Repito, nosotros no estamos trabajando valor T de una cola, sino el doble. Pero vean cómo en un momento dado, ahorita vamos a ver, hace un momento el valor que yo había obtenido, vean. 8.91 si fuera de una cola, pero no estamos trabajando de una cola. También viene el valor crítico de una cola, también, ¿sí? Pero no estamos trabajando valor crítico de una cola, por lo tanto estos valores no me sirven. Yo lo que necesito es los valores críticos de dos colas, aquí están, y decíamos hace un momento que eran 2.479, menos 2.479 y 2.479, ¿sí? Y tenemos en este caso el valor P de dos colas. Aquí está, hace un momento lo obtuvimos, ¿sí? Y decíamos que era el mismo valor. Aquí ya está redondeado a 2 dígitos, aquí todavía no está redondeado a 2 dígitos. Voy a ampliarlo un poquito más y lo voy a poner en porcentaje, 1 punto, sería 0.0 hasta 18. Aquí está, ¿sí? Entonces, estos son los dos valores que nosotros necesitamos para nuestro valor P, aquí está en exponente, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 1.78, lo voy a recortar para que no nos quede tan largo, 1.78
1.78 o 1.8 por 10 a la menos 6, que es el valor. Acá ya está el valor tal cual, ya en porcentaje. ¿Sí? Déjenme ver si lo pongo esto en porcentaje. Aquí está. Ahí está. El mismo valor aquí que acá. ¿Sí? Y tenemos los dos valores críticos. Aquí está, menos 2.479 y 2.479. ¿Qué preferimos aplicar? Pues obviamente en lugar de hacer todo este proceso para encontrar todos esos valores, pues es preferible aplicar esta herramienta. Entonces con esto nosotros tendríamos lo que es la prueba T para muestras pequeñas suponiendo varianzas iguales. ¿Qué pasa si nosotros tenemos varianzas desiguales, varianzas diferentes? Pues vamos a ver el caso. ¿Sí? Vamos a ver el caso. Nosotros estaríamos tomando la prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. ¿Sí? Ahora estamos planteando que las varianzas y por lo tanto las desviaciones estándar son desiguales. Y vamos a ver en este caso el planteamiento del problema. Se nos dice que el gerente de la empresa, de la misma empresa recolectora, ahora tiene la idea de que se recolecta la misma cantidad de plástico y de vidrio en todas las colonias del centro de la ciudad. Una vez más, el supervisor de logística no está de acuerdo, por lo que ahora registra la cantidad de ambos productos en toneladas en las 29 colonias del centro a las que les dan el servicio y aplica una prueba de hipótesis para ello. Ahora tenemos 29 colonias, siguen siendo muestras pequeñas, nada más que el conjunto de datos es más amplio. ¿Sí? En este caso tenemos un conjunto de datos de la recolección de plástico en las 29 colonias y de la recolección de vidrio en las 29 colonias. El gerente plantea que se recolecta la misma cantidad de plástico en promedio de las 29 colonias que de vidrio en las 29 colonias. El supervisor dice que esto no es así, que es diferente. Y entonces ahora él considera que ambas poblaciones tienen un comportamiento normal. Acuérdense que para aplicarte necesitamos muestras pequeñas, son pequeñas. Poblaciones normales, son poblaciones normales. Y nos dicen, y aunque las varianzas poblacionales no se les conoce, ahí está, para aplicarte se cumplen los tres, pero se suponen que son desiguales. Y nos dicen con un nivel de confianza, creo que este es del 98%. ¿Quién tiene la razón en esta ocasión? Creo que es del 98%. Vamos a checarlo ahorita, el planteamiento. Vamos a entrar a ver y les recuerdo que en este caso en la parte inferior vienen las pestañas en diferentes hojas, nos indican, aquí es muestras pequeñas con varianzas iguales, muestras pequeñas con varianzas diferentes. Y aquí ya está la función, ¿sí? Aquí está la función, aquí ya estamos aplicando la herramienta. Tenemos lo que es nuestra base de datos, los 29 datos, tanto para lo que son plástico como para lo que son vidrio. En promedio tenemos en este caso los datos recolectados en las 29 colonias. Nos dicen que las varianzas son diferentes. Lo que queremos probar es que la cantidad en promedio de plástico que se recoge en las 29 colonias es igual al promedio de la cantidad de vidrio que se recoge en esas 29 colonias. Todo lo contrario, ya sabemos que el supervisor de logística dice que son diferentes. Entonces, lo que tenemos aquí ya es el resultado de la aplicación de nuestra herramienta. Y me voy a ir a aplicarla y ahorita vamos a analizar esto, pero me voy a ir a aplicarla. Y entonces entro a lo que es datos, me voy a análisis de datos y la función que estaremos usando será prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Entonces le doy a aceptar, tengo que tomar todo mi rango de datos o matriz de datos, los 29. Aquí algo bien importante, en todos los casos han sido muestras de datos
iguales, donde N1 y N2 son iguales. No tiene que ser así, ¿eh? En este caso no tiene que ser así. Podría ser que N1 tuviera 29 datos y N2 tuviera la cantidad fueran menos colonias, ¿no? Aquí el planteamiento se hace con el mismo número de cantidad de colonias, pero no es necesario. La única donde sí es necesario es en el caso de muestras pareadas. Ahí sí tiene que ser exactamente igual. Vamos a tomar lo que es, en este caso, los datos referentes al vidrio. No le voy a poner el 0 aquí, no tiene caso. Lo que sí, los rótulos, tenemos que, en este caso estamos tomando, déjenme ver, porque tengo aquí la duda, un momentito. Nada más el nivel de confianza, efectivamente aquí sí es del 95%, tenemos el 95%, solamente el anterior cambiaba. Entonces dejamos el mismo nivel de alfa, que es del 5%, porque tomamos el 95%, aquí sí es correcto. Y quiero que me aparezca el rango de salida, quiero que me aparezca exactamente a un lado para poder comparar. Lo voy a poner aquí, que quiero que me salga a partir de esta celda. Y le doy a aceptar. Y entonces tengo, vean, lo voy a reducir la cantidad de dígitos. Ahí está. En este caso, vean cómo los resultados son exactamente iguales. Tengo, en este caso, el número de observaciones, el tamaño de la muestra es de 29, la diferencia hipotética entre las medias es de 0, sin necesidad de ponerle ningún valor. Los grados de libertad, en este caso, fíjense bien, ¿recuerdan ustedes que teníamos que calcular los grados de libertad con la fórmula larga? Aquí, Excel lo calcula por nosotros, los grados de libertad. Los grados de libertad arrojados es 34, no los tuve que calcular. ¿Sí? Me dicen que son 34. El estadístico T, que es parte de lo que yo necesito, lo voy a poner, lo voy a redondear 3 dígitos, como aparece aquí. Esta sí es información que necesito. En el caso prueba T de una cola, no la necesito. Valor crítico de T de una cola, tampoco la necesito. Tendría que recortarlos si es que los necesitara 3 dígitos después del punto, pero no los necesito. Lo que sí necesito es el valor P, en el caso de 2 colas, lo voy a redondear a 3 dígitos después del punto, o 2 dígitos, 4 dígitos después del punto, porque eso se pone en porcentaje, y en este caso el valor crítico de T de 2 colas, también lo voy a redondear a 3 dígitos después del punto, porque acuérdense que T lo estamos trabajando redondeado a 3 dígitos. Entonces la información que yo necesito sería esta, que aquí la tenía seleccionada, es exactamente la misma. Y ahora nos vamos a nuestra regla de decisión. Tenemos que la zona de no rechazo es del 95%, por lo tanto la zona de rechazo sería del 5%, el nivel de significancia del 5%, repartido en los dos extremos, 2.5 del lado izquierdo y 2.5 del lado derecho. Necesitamos los puntos críticos, ¿sí? Que ya veíamos lo que hace un momento yo les señalaba. Lo que es la herramienta de Excel me arroja los valores críticos sin colocar signos. Por lo tanto, yo tengo que definir, si fuera prueba T de una cola, sí, tendría que considerar este, y a partir de donde yo determiné si es cola derecha o es cola izquierda, ponerle el signo. En este caso, como es prueba T de 2 colas, pues es menos 2.032 y 2.032. Tenemos que el valor, el estadístico de prueba, no se rechazaría si quedara entre menos 2.032 y 2.032. Se va a rechazar si T fuera menor a menos 2.032 o bien mayor a 2.032. En este caso T fue menos 2.790, recordemos, ese fue el valor que nos arrojó, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Es menor a menos 2.032. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Pues que queda en zona de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Y cuál se rechaza? Pues esta, donde decíamos que la cantidad de plástico y de vidrio, de papel y vidrio que se recoge
en las 29 colonias eran la misma. Acuérdense que el gerente decía esto. Sin embargo, el superintendente decía que era diferente. Entonces, quien tiene la razón, perdón, es el supervisor. Ya le estoy cambiando de puesto. El supervisor de logística tiene la razón. Entonces, en esos términos es que vamos a concluir con una seguridad del 95%. Existe evidencia de que la media en toneladas del plástico recolectado no es igual, es plástico, sí, del plástico recolectado no es igual a la media, no es igual a la media en toneladas del vidrio recolectado en las mismas colonias, El supervisor está en lo correcto. ¿Sí? Ahora el valor P, pues estamos teniendo un valor P para prueba de 2 colas, por lo tanto el valor que yo tomo en este caso será este. El valor P es de 0.086, en porcentaje sería, ¿sí?, el valor P es este, decíamos hace un momento. Ahí está, es de 2 colas, 0.0086, en porcentaje nos quedaría como 0.86%, que es menor al 5% del nivel de significancia. Por lo tanto, nosotros tenemos que se rechaza la hipótesis nula. Y con eso estamos terminando los ejemplos que tenemos de lo que es muestras pequeñas, tanto en situación de muestras pareadas o dependientes. Muestras independientes es su situación donde las varianzas se suponen iguales o se suponen diferentes. Hasta aquí estaríamos viendo el día de hoy. Nos queda nada más, nos hace falta ver nada más la variante de lo que sería en el caso de muestras grandes, porque también esta herramienta lo tiene. Entonces, por lo pronto, me gustaría saber si tienen algunas dudas, si hay preguntas, ¿sí? Les recuerdo que todos los materiales están basados en el cuaderno de trabajo. La base de datos con la que estamos trabajando la tienen en la plataforma en PAEP, pueden accesar a ella, y también tienen en hojas activas lo que son las funciones de, en este caso de Excel, porque se ha subido el archivo con el que estamos trabajando de Excel, se llama prueba de hipótesis y el formato es en Excel. Es una herramienta que les permite de alguna manera retroalimentar cuáles son los procesos seguidos. Entonces yo espero en un momento dado que si haya preguntas me las hagan en la siguiente sesión o también a través del WhatsApp. Por lo pronto, sí, hasta luego.